Bien, buenas tardes, bienvenidos al segundo videotutorial en este curso PAR Online 23-24. Un videotutorial que tiene una importancia, tal y como expresa el título, vital, muy importante, que comprendáis lo que se va a explicar y cómo funciona la puerta lógica AND y la importancia que tiene para nosotros en redes. Bien, entendiendo que en hardware habréis visto la puerta lógica AND, es un dispositivo electrónico, vamos a estudiar en redes, vamos a referenciar siempre una puerta lógica AND de dos entradas. Una entrada que la vamos a llamar A y otra entrada que la vamos a llamar B. Por A entrará siempre la ristra de 32 bits correspondiente a una IPv4. Por ejemplo, estos 32 bits, ¿eh? separados en grupos de 8, es decir, en 4 octetos. ¿Entendido? Esta es una IPv4, bueno, que se supone que es una IPv4 de un host útil de una red LAN, por ejemplo. ¿eh? Y en la segunda entrada vamos a introducir la denominada máscara de red por B. ¿Entendido? Hay muchos tipos diferentes de máscaras, diferentes, y una máscara, un tipo, un ejemplo de una máscara de red está formada por 32 bits, evidentemente, de los cuales tenemos siempre mirado frontalmente la máscara una ristra de unos y seguido una ristra de ceros. Es decir, no va a haber unos y ceros mezclados. Y por cierto, una máscara, tal y como lo proponemos aquí, no es ninguna IP. ¿De acuerdo? Bien, en este caso aquí tenemos, va a entrar por B, ¿eh? Va a entrar por B, pues 8 y 8, 16 y 7, 23 unos y 32 menos 23, 9 ceros. Aquí están los 9 ceros. Frontalmente los que están más a la derecha, los menos significativos. Y adelantamos al lector que la IPv4 es 200 en base 100, perdón, 182, 75. ¿De acuerdo? Y la máscara es tal y como lo veis ahí, 23. Perdón, esa es la notación prefijo. La máscara es 255, 255, 254, 0. ¿De acuerdo? Porque en el denominado, este es el primer octeto para nosotros, este es el primer octeto. El octeto visto frontalmente más a la izquierda es el primero. El segundo, el tercero y el cuarto. Bien, al tratarse de una longitud prefijo barra 23, me gustaría que vieseis ya 23 unos coloreados en rojo y 9 ceros coloreados en negro. ¿Por qué en rojo? Porque esos 23 unos van a identificar la red en la cual está ese host cuya IPv4 se os ha dado. ¿De acuerdo? La red LAN, puede ser también red WAN, la red LAN. Y digo en rojo porque, valga la redundancia, rojo en inglés es red. Entonces, fijaros que vamos a empezar un poquito ver cómo funciona la puerta lógica AND. La puerta lógica AND en la salida obtenemos un 1 cuando las dos entradas son 1. O dicho de otra manera, baste que una de las entradas sea un 0 para que la salida sea un 0. Perfecto, hasta aquí correcto. Pero para redes es fundamental que comprendáis que si este bit, que es un bit de la IPv4, se enfrenta a un 1 de la máscara, a un 1 de la máscara, en su salida va a aparecer tal cual. ¿Veis este cero? Este cero es el cero del bit de la IPv4. Y fijaros, si el bit de la IPv4, que es 1, también se enfrenta a un 1 de la máscara, pues este 1 corresponde al propio bit 1 de la IPv4. Entonces, y si un bit de la IPv4, que puede ser 0, o puede ser 1, se enfrenta a un 0 de la máscara,
a un cero de la máscara, aquí o aquí, el resultado va a ser cero. ¿Entendido? ¿Eh? De tal manera que, fijaros, si 1 and 1, el bit de arriba es el de la IPv4 y el bit de abajo es el de la máscara. 1 and 1 es 1. Este 1 es el de la IPv4. ¿De acuerdo? Y mirar, 0 and 1 es 0. Este 0 es el de la IPv4. Y ahora vamos a la derecha para encontrar bits a 0 de la máscara, que son estos 9. Bueno, pues cojáis el bit que cojáis de la IPv4 que valga 1 o que valga 0, el resultado siempre va a ser 0. De tal manera que suponiendo al usuario que sabe convertir a binario, evidentemente porque lo ha aprendido en el capítulo anterior, 200.100.182.75, fijaros, la máscara es un barra 23. Luego, el primer octeto, los 8 primeros bits, van a ser bits de red. 8 y 8, 16 y 7, 23. Colorear los 23 bits de la IPv4 que os den de rojo, ¿de acuerdo? Aquí están. Esta es la salida de la 8 y 8, 16 y 7, 23. Fijaros que podemos resumir que 200 and 255 es 200 en la salida. 100 and 255 es 100 en su salida AND. Y ahora me voy al cuarto octeto. 75 and 0, porque tenemos 8 ceros de la máscara, el resultado es 0. Y me he saltado de manera adrede, que se dice, ese tercer octeto, porque podemos concluir ya en esta primera diapositiva que la IPv4 200.100.182.75 barra 23, que se supone que es la IPv4 de un host útil de una LAN, se encuentra en la IPv4 de red, que eso es lo que ofrece la puerta AND en su salida, la IPv4 de red en la cual se encuentra ese host, la IP de red en la cual se encuentra ese host va a ser de la forma 200.100.algo.0 barra 23. ¿Entendido? Bien, me gustaría reforzar esta idea. Si os diesen este número de teléfono móvil, vuestro ojo izquierdo iluminaría como iluminaba, si me permitís, Superman o Superwoman, con el ojo izquierdo los dos primeros dígitos de rojo, porque esos dos dígitos identifican el país donde se encuentra ese móvil. Y con el ojo derecho iluminarían en negro los 8 dígitos de usuario que representan al usuario dentro de ese país. Es lo mismo, lo mismo, lo mismo. ¿De acuerdo? Bien, otra didáctica que quiero que comprendáis de la misma manera. Vamos a poner otra IPv4, por ejemplo, 205.137.104.216/20. Nos gustaría que dispusierais que los 20 primeros bits van a identificar la red y 32 menos 20, los 12 bits más a la derecha van a identificar el host dentro de esa red. El host dentro de esa red. De ahí se dice que el direccionamiento IPv4 es jerárquico, porque estamos hablando de un host útil, asignable, ya hablaremos luego de la IP de red y la IP de broadcast de esa red. Estamos hablando de un host útil que se encuentra dentro de una red. Entonces, si cerráis los ojos, fijaros que tenemos 20 unos de la máscara. La máscara asociada a esa longitud prefijo es 255.255.240.0. De tal manera que podemos deducir al menos que la IP de red en la cual se encuentra este host útil, que se supone que es un host útil, un host asignable a un servidor, a un PC, a un portátil, a una impresora, a un gateway, etcétera, la IP de red en la cual se encuentra este host va a ser de la forma 205.137.algo
punto 0 barra 20. Y repetimos el punto algo porque es el tercer octeto, al igual que la diapositiva anterior, porque el último 1 de la máscara o el último bit R más a la derecha se encuentra en el tercer octeto. El último 1 se encuentra en el tercer octeto. ¿De acuerdo? Bien, si vemos el ejemplo anterior, el último 1 de la máscara, se encuentra en el tercer octeto. Y ese va a ser para nosotros el octeto crítico, ¿eh? El octeto en el cual termina el último 1, en el cual se encuentra el último bit R, dicho de otra forma, visto frontalmente más a la derecha. Ese va a ser el octeto crítico. Y un octeto crítico que tendrá una serie de bits críticos, tantos como bits R tenga ese octeto crítico. En este caso, el octeto crítico es el tercero y ese octeto crítico tiene 7 bits críticos. En cambio, en la diapositiva siguiente, en el ejemplo siguiente, el octeto crítico es el cuarto, pero este octeto crítico tiene 4 bits críticos. ¿De acuerdo? ¿Mm? ¿Vale? ¿Entendido? Bien. Quiero que empecéis a hacer esa puesta de lugar, de tal manera que fijaros, si ahora hacemos la AND bit a bit de la IP del octeto crítico, de los 8 bits que conforman el octeto crítico, con la máscara asociada a barra 20, que es 4 unos y 4 ceros, pues fijaros, 0 an 1 es 0, 1 an 1 en su salida binaria va a ser 1, 1, 1 an 1 va a ser 1 y 0 an 1 va a ser 0. Y fijaros, los bits de host de ese tercer octeto se van a enfrentar a 4 ceros de la máscara. Luego el resultado van a ser 4 ceros. Luego ya tengo la salida binaria. La salida binaria, esto es decimal en base 10, pero la salida binaria va a ser 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0 y 4 ceros, que convertido a base 10 a decimal es 96. Bien, os preguntaréis, ¿y por qué remarco este 16 tiene un tamaño mayor que es el valor del último bit R, del último bit de red, el de más a la derecha, 16. Lo remarco en grande porque va a ser nuestro gran número mágico o número base, que se calcula pues simplemente con el valor del último bit R, 16, o con la fórmula 256 menos 240. 240 es el valor decimal del octeto crítico de la máscara asociada al prefijo barra 20. 256 menos 240 es 16 en el tercer octeto. Y también ese 16 número base, también fijaros cuántos bits de host tenemos en ese octeto crítico. 4. 2 a la 4 bits H es 16, el número base. ¿De acuerdo? Proseguimos. Bien, entonces, tener en cuenta una IPv4, las cartas de póker, rojas y negras. Frontalmente tenéis la descomposición en binario de la IPv4 que se os va a dar en formato decimal punteado con 4 octetos y con su prefijo o su máscara o incluso la wildcard asociada, que ya hablaremos de eso. Luego 20. Luego aquí tenéis 20 unos en rojo y fijaros, si dais la vuelta a esas cartas, detrás vais a tener RRRRR, son bits de red. Y luego en negro, pues tenéis 12 cartas negras, ¿eh? Que van a identificar el host dentro de esa red. En la parte posterior de esas cartas de póker negras tenéis la letra H negra. Es una carta de host, es un bit de host H. ¿De acuerdo? Bien, proseguimos. Bueno, mirad, la tabla que todo técnico en redes debe gestionar. Bueno, la máscara de red o de su red, nosotros hablaremos la máscara de red, no es una IPv4, es una ristra de 32 bits, es una ristra de unos seguidos de ceros. Aquí tenéis
las máscaras que prácticamente en notación IPv4 vamos a utilizar a lo largo del curso. Bien, ¿de acuerdo? Desde dos unos y 30 ceros, que en decimal punteado es, fijaros, 128 más 1 es 192, punto cero, 8 ceros, punto cero, 8 ceros, punto cero. ¿De acuerdo? ¿Mm? Bien. Y el prefijo asociado a esa máscara, contar. ¿Cuántos unos tenéis? 2 barra 2. ¿De acuerdo? Este número, os adelantamos que es 2 elevado a 30 bits de host H, que es el tamaño en host totales de esa red. Esta red es grandísima en host totales. 2 elevado a 30, si cogéis la calculadora, os da esta cantidad de host totales. ¿De acuerdo? Bueno, pues vamos añadiendo unos, 3 unos, 4 unos, 5, 6, 7 unos. Aquí estamos, 7 unos y 22 menos 7, 32 menos 7, perdón, 25 ceros, pues conforman una máscara decimal punteada de 254.0.0.0. ¿De acuerdo? Y si vamos subiendo, pues ahora aquí tenemos, si os fijáis en el prefijo barra 25, pues tenemos 25 unos, que eso van a conformar ya tres octetos, el primer octeto 8 unos, el de más a la izquierda, segundo octeto 8 unos, tercer octeto 8 unos y el octeto crítico es el cuarto, porque el último uno, que es un bit de red, está en el cuarto octeto. Luego tenemos 25 unos y 7 ceros, ¿de acuerdo? Bien, 25 unos conforman la máscara decimal punteada 255.255.255.128. ¿Entendido? Y fijaros cuántos bits de host H tenéis aquí. 7. 2 a la 7, 2 a la 7 bits de host es 128. ¿Entendido? Este 128 no representa este 128 que es el octeto decimal punteado de la máscara. Es 2 a la 7. ¿Entendido? Este 128 viene porque el último octeto, el cuarto octeto de la máscara es un 1 y 7 ceros, que si lo convertís a decimal a base 10 es 128. ¿Entendido? Luego vamos a manejar prefijos desde el mínimo barra 2 hasta el máximo barra 30. Fijaros que contra mayor es un prefijo, más bits de red hay y en consecuencia menos bits de host hay, de tal manera que a mayor prefijo, menor tamaño en host totales tiene la red, porque a mayor prefijo, barra 22 son 22 Rs y 10 Hs. En 2 a la 10 es 1024 host totales, tiene esa LAN, esa red LAN. En cambio, un barra 30 nos indica que esa IPv4, los 30 primeros bits identifican la red y tenemos solamente 2 bits de host H, luego 2 a la 2, el tamaño en host totales de esa LAN o de esa WAN es 4. Fijaros que 30 bits R, 30 unos conforman una máscara de 255, 255, 255. 6 unos y 2 ceros del octeto crítico, que es el cuarto. 6 unos es 128 más 64, 192 más 32, 224 más 16, 240 más 8, 248 más 4, 252. Ahí estamos. ¿De acuerdo? Luego deducimos entonces, resumiendo, si una IPv4, por ejemplo, 200.100 .50.248 tiene un prefijo entre 25 y 30, la IPv4 de red en la cual se encuentra ese host va a ser de la forma 200.100.50. Algo, un prefijo. El prefijo comprendido entre 25 y 30. Aquí tenemos un octeto crítico. Cualquier prefijo comprendido entre 25 y 30, el octeto crítico es el cuarto. Y la IP de red, como vamos a tener al menos 24 unos agrupados en tres octetos, pues la IP de red, fijaros que 200 and 255 es 200, 100 and 255 es 100 y 50 and 255 es 50. Punto algo.
¿De acuerdo? Luego R8.R8.R8. Algo X. Esta X es un valor comprendido entre 25 y 30. ¿Vale? ¿Eh? Bueno, espero que quede claro. Bien, de tal manera, proseguimos. Si una IPv4, si una IPv4 de un host útil, por ejemplo, 150.75.13.202, tiene un prefijo entre 17 y 24, es decir, el octeto crítico es el tercero, el octeto crítico es el tercero, la IP de red en la cual se encuentra ese host, cuya IPv4 nos lo han dado, va a ser de la forma 150.75.algo.0 prefijo, que puede ser un /17 o puede ser un /24 o tranquilamente puede ser un /20. ¿De acuerdo? Yo me aseguro que la máscara al menos tiene 16 unos en el primer octeto y en el segundo octeto y 8 ceros en el cuarto. Eso no me va a causar ningún problema. ¿Por qué? Porque 150 and 255 es 150, 75 and 255 es 75, 13, ya veremos en función del prefijo, lo que sea, va a ser algo, pero 202, que es el cuarto octeto, and 0, de la máscara 8 ceros, es el resultado es 0. El octeto crítico es el cuarto. ¿De acuerdo? Bien. Y si una IPv4, el prefijo está entre 9 y 16, entre 9 y 16, fijaros, estamos hablando aquí, entre 9 y 16, aquí, ¿eh? Entre 9 y 16, fijaros, nos aseguramos que el primer octeto son 8 unos. Los 8 primeros bits son bits de red. Entonces vamos a tener una máscara, fijaros en la máscara decimal punteada, cuyo primer octeto es 255 punto algo punto 0.0. El octeto crítico, si el prefijo está comprendido entre 9 y 16, el octeto crítico aquí va a ser el segundo. Y por ejemplo, si nos dan una IPv4, por ejemplo, 20.9.130.240 /10 o una máscara decimal punteada asociada a /10, que es 255.192.0.0, la IP de red en la cual se va a encontrar el host que estoy iluminando va a ser de la forma 20.algo.0.0/10. ¿Entendido? Bien, entonces vamos a concretar todo esto en un ejemplo con los denominados 10 mandamientos de la anatomía de una IPv4 que todo técnico en redes va a tener que procesar y gestionar ágilmente. ¿eh? Aquí estamos, ¿de acuerdo? Que van a ser. Dada una IPv4, se supone de un host útil, por ejemplo, 200.100.50.248 /27, se dice que está en notación prefijo CIDR. La máscara asociada a ese prefijo /27, pues tenéis que cerrar los ojos ya e intentar ver frontalmente de izquierda a derecha 27 unos, luego ya tengo tres octetos rellenos de unos, 255.255.255.24, y en el cuarto octeto, el de más a la derecha, tengo tres unos, 24 más 3, 27, y 32 menos 27, 5 ceros. Tres unos y 5 ceros implican un octeto en base 10 en notación decimal punteado de 224. Luego la máscara es 255.255.255.224. ¿De acuerdo? Bien, fijaros que nos adelantamos. La IP de red V4. Ya hablaremos de IPv6 más adelante. La IP de red, tenéis que ser capaces, sin seguir adelante, de que este host se va a encontrar en una red cuya IPv4 va a ser de la forma 200.100.50. /27. La IP de red, todos los hosts útiles de la red y la IP de broadcast tienen la misma longitud prefijo, tienen la misma máscara, tienen la misma wildcard. Ya hablaremos. ¿De acuerdo? Así que esos 10 mandamientos van a ser deducir
la máscara de red, la wildcard, la ristra de bits R y H, el octeto crítico, los bits críticos y el número base o número mágico, el identificativo de red. 5. El identificativo de host dentro de esa red. La IPv4 de red, la IPv4 de difusión, la IPv4 del gateway o puerta de enlace si ese host útil suponemos que se encuentra en una red de área local, en una LAN, ¿de acuerdo? El tamaño en hosts totales de la red y el tamaño en hosts útiles o asignables. Por ejemplo, eh, ¿cuántos hosts útiles o asignables tiene esa LAN? Puedo meter 3 impresoras, 5 servidores, 48 PCs, 10 portátiles, 3 teléfonos IPs, 2 cámaras IPs, etcétera. ¿De acuerdo? Venga, adelante. ¿Mm? Vamos a ello. Bien, disculpar. Bueno, la máscara. La máscara son 27 unos y 32 bits que conforman una IPv4 menos 27, 5 ceros. Luego aquí tenéis 27 unos coloreados en rojo y 5 ceros. Eso nos da una máscara de 255, 255, 255, 224. Bien, el concepto de wildcard. La wildcard es que se dice lo contrario de la máscara de red. Para saber la wildcard asociada a una máscara o a un prefijo, tenéis que convertir los unos de la máscara en ceros y los ceros en uno. Es al revés, ¿de acuerdo? Luego la wildcard estará formada por 27 ceros y 5 unos. ¿De acuerdo? Claro, 27 ceros en notación decimal punteada es 0.0.0.31. Este 31 sale del octeto crítico el cuarto, que es este, donde tengo 16 más 8, 24, 16 más 8, 24, más 4, 28, más 2, 30, más 1, 31. ¿Entendido? Bien. ¿Habré convertido bien? Fijaros, la máscara más la wildcard os tiene que dar 4255. ¿Entendido? La máscara más la wildcard os tiene que dar 4255. Y efectivamente, mirar, si sumáis 255 más 0, 255. 250 con su correspondiente octeto de la wildcard, 255. 255 más 0, 255. Y 224 más 31, 255. De puro cajón. Os hago a vosotros partícipes de deducir que la máscara más la wildcard tiene que sumar 4255, ¿de acuerdo? Bien, la ristra de bits R y H la hemos analizado anteriormente, entonces vamos a tener 27 bits R, 8, 8, 16 y 8, 24 y 3, 27 y 5 bits H, ¿de acuerdo? Ahora preguntaros, ¿en qué octeto tenemos frontalmente el último bit R en el más a la derecha? En el cuarto octeto. Y el cuarto octeto, entonces, será el crítico. Diremos que será el crítico con 3 bits críticos. ¿Por qué? Porque el cuarto octeto, que es el crítico, tiene 3 bits R. ¿De acuerdo? Octeto crítico, el cuarto, bits críticos, 3. ¿De acuerdo? Y el número base es 32. Y este 32, repetimos, ¿de dónde sale? Porque el valor binario de este bit R más a la derecha es 32. El valor binario del bit R más significativo del cuarto octeto es 128. ¿De acuerdo? También fijaros que 2 elevado a 5h es 32. Perfecto, el número base. ¿De acuerdo? Y también fijaros, mirar el valor decimal punteado en su octeto crítico de la máscara, 224. Si ahora a 256 le restáis 224, os da también 32, que es el número base o número mágico, que ya veremos para qué lo utilizamos. ¿Entendido? Venga, seguimos. Bien, número base o número mágico, lo acabamos de explicar, lo tenéis aquí, ¿de acuerdo? Me he adelantado un poquito de tres formas, ¿de acuerdo? Bien, fijaros una curiosidad, cuando el octeto crítico es el cuarto, el tamaño en hosts totales de la red coincide con el número base. En este caso, con 5 bits de host H, con 5 bits de host H,
¿Cuántas combinaciones binarias puedo hacer? 2 elevado a la 5. Esto lo vimos en el capítulo 1, en lo concerniente a sistemas de numeración. 2 elevado a 5, 32 combinaciones binarias. La primera combinación son los 5 bits H que estoy indicando, estos a 0. La siguiente, 0, 0, 0, 0, 1. Y así sucesivamente hasta la última combinación donde los 5 bits H están a 1. Y esos 5 unos en decimal suman 31 en decimal, ¿de acuerdo? Uno menos que el número base. Adelanto esa anécdota. ¿Vale? Venga, proseguimos. Ya vamos en el cuarto mandamiento, el identificativo de red. Bueno, pues mirar, el identificativo de red, que es una de las claves, fijaros que al tener un prefijo /27, el identificativo de red va a ser de la forma 200.100.50. Algo, ¿de acuerdo? Ese algo siempre lo pondremos en el octeto crítico. Bueno, mirad, ¿cuál es el octeto decimal punteado del host útil que nos ha dado? 248. Bueno, pues ahora simplemente y solamente con los bits R empezar a convertir 248 en binario. Y resulta que 248 es 128 más 64 más 32. 224. ¿De acuerdo? Ya que, evidentemente, repito, 248 es 128 más 64 más 32. Luego, parar ahí. Aquí habéis puesto un 1, un 1 y un 1. ¿Lo veis? ¿Y aquí qué habéis puesto? Aquí habéis puesto 5 ceros. ¿Y por qué 5 ceros? Porque los bits que restan de 248 menos 224 se van a enfrentar a 5 ceros de la máscara. Y el resultado en su salida va a ser 5 ceros. De tal manera que, bueno, el identificativo de red, vamos a quedarnos ahí, va a ser de la forma 200.100.50.224 en notación decimal punteada. Y fijaros, vamos a entrar en materia ya seria. 224 es múltiplo del número base, del 32. Fijaros, y además es el múltiplo más cercano por defecto a 32. Repetimos esto, Repetimos. Mirad, el octeto de la IPv4 del host útil es 248. El múltiplo de 32 más cercano a 248 por defecto, por arriba, aquí, ¿sabéis cuál es? 224. Qué casualidad. Y no es casualidad, también lo vamos a poder deducir. ¿Entendido? Luego os adelanto que la IPv4 de red en la cual se encuentra este host es 200.100.50.224/27. ¿Entendido? Fijaros que 32 por 7 es 224. Y decimos por defecto, arriba, porque por exceso, 32 por 8, 8 por 2, 16 es 256. Ya nos pasamos, ¿de acuerdo? Siempre es por defecto. ¿Entendido? Bueno, pues entonces ahora mirad, ¿cuál es el identificativo de host? El identificativo de host dentro de esa red, dentro de la red 200.100.50.224/27. Bueno, pues como hemos codificado con los bits de red 248 y estos 3 bits de red están a 1, pues seguir codificando en binario con los 5 bits de host H 248. Aquí ya teníamos 224. 224 más 16, 240. Más 8, 248. Justamente el octeto decimal punteado de la IPv4 del host útil a analizar. Luego, el resto de bits de menos peso H del octeto crítico están a 0. ¿De acuerdo? Y fijaros que 16 más 8 es 24 y tendremos aquí, es el host 24 dentro de esa red. Es el host 24 dentro de esa red.
el direccionamiento IPv4 es jerárquico, es lógico. ¿Por qué? Porque nos identifica un host dentro de esa red. ¿Queda claro? Venga, proseguimos. Venga, más. Bueno, mm, aquí lo que estamos intentando de resumir un poquito es que que tenéis, mirad, ya entramos con un router cuya simbología es propia de Packet Tracer, con un switch. Os adelantamos que este router tiene cuatro interfaces, dos seriales típicas de redes WAN de área extensa y dos interfaces fase Ethernet típicas de redes LAN, FAS01 y FAS00. Bien, bueno, pues el router es una rotonda y como las rotondas separan calles, vamos a separar calles, los routers separan redes, ¿de acuerdo? Bueno, pues aquí tenemos una red LAN en la cual se encuentra este host útil. Aquí imaginaros que se encuentra un PC conectado a este switch cuya IPv4 es 200.100.50.248/27. Bueno, pues ya hemos deducido que esta red, la red IPv4, esta red, gateway incluido, interfaz incluida, esta red, tiene una IPv4 200.100.50.224/27 y es una red LAN de 32, 2 a la 5, 32 hosts totales, pero 32 menos 2, ya veremos, 30 hosts útiles. ¿Por qué descontamos 2? Porque mirad, os adelantamos, la IP de red deducida, ¿m? No es una IP asignable, no es útil. ¿Queda claro? Bien. Y la IP de broadcast tampoco es una IP útil, asignable, como pudiera ser asignable a un servidor, ¿eh? Etcétera, etcétera. ¿Vale? Entonces, os adelantamos, repetimos, que esta IP de red 200.100.50.224/27 y la IP de broadcast, que es, fijaros, ¿cuál era el número base? 32. Mirad, si ahora cerráis los ojos y ponéis los bits de host H a 1, esos 5 unos suman uno menos que el número base, 31. Si a 224 le sumáis 31, os da 224 más 31, 200 más 32, 55. ¿De acuerdo? La IP de broadcast de esta LAN es 200.100.50.255/27, de tal manera que los hosts útiles o asignables se encuentran entre la IP de red y la IP de broadcast. Es decir, el primer host útil va a ser 50.1/27 y el último host útil 50.254/27, que os adelantamos también que si la política de direccionamiento de nuestra empresa nos dice que el gateway de esta LAN, que es la interfaz FAS00 del router, que es un host útil más de la LAN, tiene la última IP útil. ¿Sabéis qué IP tendría esta interfaz FAS00 del router branch? 200.100.50.254/27. ¿Queda claro? Bien, proseguimos. Bueno, aquí mirad, no me voy a extender porque es el desarrollo completo de. Hemos deducido que la IP de red en la cual se encuentra el host útil es 200.100.50.224. Y ahora, venga, ahora coger todos los bits, como hay 5 bits de host H, las 32 combinaciones, 5 ceros, visto frontalmente 4 ceros 1, 3 ceros 1 0, segundo host útil, aquí lo tenéis, hasta la penúltima combinación, o lo que es lo mismo, la última IPv4 útil o asignable,
que va a ser para el gateway FAS00, aquí lo veis, que va a tener todos los bits de host H a 1 menos el de menos peso a 0 y la IP de broadcast de esa LAN que tiene todo, se caracteriza porque todos sus bits de host H están a 1. ¿De acuerdo? Bien, entonces, mirad, en azul, esta es la IP de red, no asignable. Y el host 31, porque los hosts van del host 0 al host 31, es la IP de difusión o de broadcast, que os adelanto que va a servir para que cualquier host útil conectado al switch directamente o de forma inalámbrica a través del punto de acceso. Si uno se quiere comunicar con todos sus vecinos, sus compañeros de esa red LAN, va a tener que utilizar la IP de broadcast, la IP de difusión. Es una llamada a todos los vecinos de esa LAN. ¿Entendido? Bueno, espero que podéis parar el vídeo y bueno, primer host 1, pues asignable pues a un servidor de HCP, por ejemplo. El segundo, servidor FTP. El tercero, 224 más 3, 227. La impresora. Fijaros, estos tres hosts útiles, servidores, impresoras, gateways, os adelantamos que para un técnico de redes las IPs tienen que ser estáticas, tienen que ser predecibles. No podemos dar a un servidor FTP una IP dinámica cambiante o a una impresora cambiante, a un servidor de HCP o a un gateway una IP dinámica. Las IPs de servidores, las IPs de impresoras, las IPs de gateways, ya veremos, las IPs de interfaces virtuales de switch son IPs estáticas. Lo veremos más adelante. ¿De acuerdo? Proseguimos. Bien, vamos en el sexto mandamiento. 41 minutos. Me propongo llegar a 45. ¿Cuál es la IP de red? Pues os vamos a dar tres formas. Mirad, tres formas, tres trucos. La primera, ¿eh? La primera. Bueno, pues con los bits R codificáis en binario hasta lo que os dé de 248, que en este caso ha sido 224. Y los bits H, una IPv4 de red y cualquier IP de red los tiene, los bits de host H están a cero. Luego está claro cuál es la IP de red, 200.100.50.224/27. ¿De acuerdo? Y es no asignable, repetimos. Súper importante este vídeo. Bien, mirad, otra cosa interesante. Vamos a ver. Si habéis deducido que la IP de red de este host es 200.100.algo.0/27, perfecto. Ahora, en el octeto crítico, perdón, la IP de red va a ser de la forma 200.100.50.algo/27. El octeto crítico es el cuarto, que tiene 3 bits críticos. Bien, pues con esos 3 bits críticos, empezar a codificar en binario hasta lo que lleguéis con esos 3 bits R 248. Y 248 hemos repetido, hemos dicho anteriormente que es 124, 1 más 64, 1 más 32, 1. Y parar de contar. Y tres unos, en este caso en el cuarto octeto, tres unos más significativos es 224. ¿De acuerdo? Luego por aquí 224 en el octeto crítico. Por aquí 224/27. Y ahora mirar. Por lógica, que lo deduciremos un poquito más adelante, el número base, el número base es 32. 32. Y repetimos, ¿de dónde saco el número base? Del valor del bit R más a la derecha, visto frontalmente, la ristra de bits R en rojo. ¿De acuerdo? 32. Bien, ahora pensar. 32 por 0, 0. 32 por 1, 32. 32 por 2, 64. Estoy sacando múltiplos de 32. Y vamos a ir sacando múltiplos de 32 hasta que nos acerquemos a 248, pero por defecto. Si nos pasamos, nos quedamos aquí. 32 por 6, 32 por 6 es 192.
nos vamos acercando. 32 por 7 es 224. Anda. Y 32 por 8 es 256, que en IPv4 es como el número prohibido. Nos pasamos. Luego, ¿cuál es el múltiplo más cercano a 248? El múltiplo más cercano de 32, perdón, el múltiplo de 32, que es el número base, más cercano a 248 por defecto, 224. Pues ese es el octeto correspondiente, el octeto decimal punteado a la IPv4 de red. ¿Entendido? ¿Eh? Venga, proseguimos, haremos más ejercicios. Venga, ejemplo 1 resuelto. Mirar. ¿Y por qué debe ser múltiplo por defecto? Pues aquí está la deducción. Un barra 27 implica 3 bits R en el cuarto octeto. Perfecto, ahora pensar. Con 3 bits R, ¿cuántas combinaciones posibles en binario puedo hacer? 8. Desde la 000, la primera, hasta la última, que son que los 3 bits R, valgan 1. ¿De acuerdo? Entonces, fijaros, aquí tenéis las 8 combinaciones. Bien, en decimal o base 10, 001 con sus valores correspondientes es 32. ¿Entendido? Bien, 0, la suma, es múltiplo del número base, 32 por 0. ¿Entendido? 32 también. Otra combinación, 64, es 0, no 128, sí 64, no 32, es 64, que también es múltiplo de 32, y 96, y 128, y 160, y 192, y 224. Cualesquiera de las 8 sumas que yo pudiera realizar, sea cual sea la combinación binaria que yo pueda hacer con los 3 bits R, siempre va a ser múltiplo del número base, de 32. ¿Entendidos? ¿Eh? Vale, espero que haya quedado claro. Bien, proseguimos. Mandamiento 7 y la IP de difusión, pues nada, mirad, esto aquí voy a agilizar. Ya sé que el identificativo, la IP de red, es 200.100.50.224/27. ¿De acuerdo? Bueno, pues ahora mirad, os vamos a dar 3 trucos para deducir la IP de difusión. Si habéis sacado la IP de red y tenéis el número base, la IP de red es 224 y el número base es 32. Como la IP de difusión se caracteriza porque en este caso los 5 bits de host H todos están a 1, el número base aquí es 32. 5 unos antes de 32 es 31. Luego 224 más 31, 255/27. Ya tenemos la IP de difusión. ¿De acuerdo? Bien, fijaros. Otra cuestión. Otro truco para sacar la IP de difusión. Sumar a la IPv4 en el octeto crítico el número base, a la IPv4 de red, sumar a la IPv4 de red. ¿Entendido? La IPv4 en su octeto crítico es 224. ¿eh? ¿Cuál es el número base? 32. 224 más 32, 256. La anterior, la IP anterior es 200.100.50.255/27, la IP de difusión, de lógica. ¿De acuerdo? Y ahora mirar, si a la IP de red 200.100.50.24 le sumáis la wildcard 0.0.0.31, sacáis la IP de difusión. ¿Entendido? Son 3 trucos, 3 maneras, la que más os guste. Podéis emplear una siempre y la otra para comprobar. ¿De acuerdo? Venga, proseguimos. Venga, ya vamos en el séptimo mandamiento, el octavo mandamiento, la IP del gateway. La IP del gateway, nuestra política de direccionamiento a lo largo del curso es que el gateway de una LAN va a tener la última IPv4 útil, no la primera. La primera se la daremos a los servidores, luego a las impresoras, a las interfaces virtuales. La IP del gateway, la última útil. Luego, si la IP de difusión es 200.100.50.255/27, la IP del gateway, que es la última útil, es la IP anterior, con un cuenta kilómetros.
Luego la IP del gateway va a ser 200.100.50.254/27. La tenéis aquí enmarcada. ¿Entendido? ¿Eh? Y es la política de direccionamiento que seguiremos. Que en otra empresa la política de direccionamiento es dar al gateway, y lo sabemos que en las LAN domésticas el gateway de vuestro router os da la primera IP útil, esa famosa IP privada 192.168.0.1, perfecto. Pero aquí la última útil. Y repetimos, el gateway, que es un mantra que tenéis que memorizar, el gateway de una LAN es un hostútil más de esa LAN, es un vecino de esa LAN, ¿de acuerdo? Es compañero de todos los dispositivos que podáis interconectar directamente al switch, o si tenéis un punto de acceso conectado al switch y dispositivos inalámbricos, los dispositivos inalámbricos y los dispositivos conectados por cable Ethernet al switch son compañeros, son hosts útiles del gateway. ¿Vale? Venga, proseguimos. Bien, tamaño host totales. El tamaño host totales siempre es 2 elevado al número de bits H que tengáis en la ristra de bits, en este caso 32 totales. Y útiles, 32 menos 2, 30 útiles. ¿Por qué le restamos 2? Porque no tomamos ni como útil ni como asignable la IPv4 de red y la IP de difusión de esa red. ¿Entendido? Bien, bueno, ahora mirad, y terminando ya. Si el host protagonista en la imagen PC1, si el host, aquí imaginaros que tenéis un PC conectado al switch, el switch interconecta dispositivos de una red de área local, dispositivos locales. Son dispositivos de interconexión fundamentales, los switch y los routers. Los routers interconectan redes, los switch interconectan dispositivos locales de una red de área local, de una LAN. ¿Entendido? Bien, entonces, suponer que la IP en cuestión es la IP de un PC conectado a ese switch. Perfecto. Y está la MAC, la dirección física de la tarjeta de red o NIC de este PC es A. La vamos a llamar A. Ya veremos que son 48 dígitos binarios, 48 bits o 12 dígitos hexadecimales separados por guión o dos puntos. Eso ya lo veremos. Bueno, pues imaginaros que este PC de esta LAN que hemos estudiado en las diapositivas anteriores hace una solicitud HTTPS a la IP segura, a la IP 200.100.50.220. 220. Bueno, la pregunta que os lanzamos puede ser obvia, puede ser obvia. ¿Están mm, los dos hosts en la misma LAN? Es decir, está PC1 y el servidor que aloja este sitio web seguro, el servidor 220 en la misma LAN. Si no están en la misma LAN, ¿qué puertos de origen y destino, qué IPs de origen y destino y qué más de origen y destino tendrá la PDU, la unidad de datos de protocolo, el paquete que va a generar PC1, que saldrá de PC1, la trama Ethernet, genéricamente llamado paquete, ya concretaremos. ¿Entendido? Bien, queremos ahondar en una cuestión importantísima, ¿de acuerdo? Bueno, que es la siguiente. 200.100.50.220. Fijaros, es anterior 220 a 224. Luego, ¿por qué 224? Porque es la IP de red. Y la IP de red, digamos que es la primera IP. Posteriormente vienen todas las IPs de los hosts útiles de esa red y la IP de difusión. Luego 220 no está en esta red. Perfecto. Pero realmente, cuando vosotros hacéis una solicitud HTTP a esta IP, lo que hace la electrónica, la NIC, la tarjeta de red de PC1, la tarjeta de red, de red o NIC de vuestro PC,
tiene cuatro parámetros fundamentales que conforman la denominada configuración IPv4, que es la IP, perfecto. Voy a hablar del octeto crítico, en este caso 248, que es la máscara 255.255.255.224, que es el gateway 200.100.50.254 y que es el servidor DNS. El servidor DNS puede estar en esta LAN o puede estar fuera de esa LAN, ¿de acuerdo? Pero al saber eso, fijaros, ante una IP que es 200.150.220, la electrónica de la tarjeta lo que va a hacer es la puerta AN, perdón, va a hacer la AN lógica de esta IP con la máscara que tiene como parámetro la tarjeta de red de PC1. ¿Y cuál es la máscara asociada a barra 27? 3255.224. ¿De acuerdo? 3255.224. Y evidentemente si hacéis la AN de esa IP con 255.255.255.224, evidentemente deducirá la tarjeta de red, la NIC, que esta IP no se encuentra en la misma LAN de PC1. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿Mm? Bien, eso es súper, súper importante. ¿Mm? Bueno, de hecho, 220 en decimal punteado a 224 con su máscara, el resultado es 192. Luego deduce la NIC que este servidor que aloja ese sitio web se encuentra fuera de esta LAN, fuera de esta LAN. ¿Entendido? Bien, entonces, estas preguntas. Hablamos de puertos, de IPs y de MACs. Bien, los puertos de origen y de destino. Los puertos son formas de direccionar lógicamente y los puertos identifican la aplicación que se está ejecutando desde el punto de vista del cliente, que en este caso es PC1, y desde el punto de vista del servidor, que tiene esta IP, que no sabemos dónde está el servidor, pero que va a escuchar esa solicitud web. De tal manera que los puertos, puerto origen, aplicación web, en este caso Google Chrome, si me permitís, a partir de la cual se realiza la solicitud web segura, es asignado ese puerto origen, el de PC1, al azar por el sistema operativo, a partir de 49.152 hasta 65.535. Esto es así porque eh, los puertos en binario están conformados por 16 bits. ¿Y cuántas combinaciones posibles puedo hacer con 16 bits? 2 a la 16, 65.536. Entonces, vamos a suponer que el puerto que asigna desde el punto de vista el sistema operativo al cliente PC1 para realizar la solicitud web, el puerto origen es el 54.321, ¿de acuerdo? Y el puerto destino, ya lo veremos en un capítulo posterior, es un puerto que se dice en redes bien conocido. Las solicitudes HTTPS, solicitudes web seguras. ¿eh? El servidor seguro se dice que está escuchando en el puerto 443, que en definitiva no es más que una dirección de memoria lógica RAM en la cual se está ejecutando la aplicación del servidor que va a atender las solicitudes HTTPS. De tal manera que nuestra primera respuesta, nuestro primer nivel de direccionamiento del modelo OSI en capa 4 o capa de transporte, la tenemos aquí. En capa 4 o capa de transporte, el puerto origen es 54.321 y el puerto destino 443. ¿De acuerdo? Bien, la IP de origen, pues evidentemente es la de PC1 y la IP de destino es, perdón, aquí me he equivocado, la IP de destino, aquí he puesto la IP del gateway.
Y esto está mal, ¿eh? La IP de destino es 200.150.220. Ya lo corregiré, ¿de acuerdo? Bien. Y las MAC de origen y destino, como el servidor seguro no está en esta LAN, ¿a dónde tenemos que enviar el paquete? Al gateway. Luego necesitamos la MAC del gateway. Y PC1 resolverá un protocolo en redes, que es el protocolo ARP, mediante la cual sabrá la MAC de su gateway, que es un vecino. Luego, el direccionamiento físico del paquete que va a salir de PC1 directo al gateway, a la interfaz del router branch, va a tener como MAC de origen A, la de PC1, y MAC de destino B, que es la del gateway. Repito, por favor, que la IP de destino es 200.100.50.220. ¿Entendido? Y, fijaros, ese paquete que va a salir de PC1 aquí y va a ir al switch y el switch lo va a enviar al gateway, ¿eh? Tanto los puertos de origen y destino como las IPs de origen y destino no van a cambiar a lo largo de todo el viaje. Y cuando digo a lo largo de todo el viaje, haceros a la idea que si esta LAN la tenemos en Pamplona y este servidor seguro HTTPS está en Canadá, va a recorrer un montón de routers ese paquete. Bueno, pues desde Pamplona hasta Canadá, hasta que llegue a Canadá, los puertos y las IPs no cambian. Las MAC sí que van a cambiar, ya lo veremos, ¿de acuerdo? En un apartado posterior. ¿eh? Bueno, espero que haya quedado claro. Bien, así que resumiendo rápidamente, y esto os lo dejo para vosotros. Mirad, vamos a trabajar con prefijos modelo, prefijos /2, /10, /18, /26, más 8. Octeto crítico de un /2, el primero. Octeto crítico de un /10, el segundo. Octeto crítico de un /18, el tercero. 8 y 8, 16 Rs y 2 Rs. El octeto crítico siempre va a tener 2 Rs. O el primero, o el segundo, o el tercero, o un /26 el cuarto. 24 más 2. ¿De acuerdo? De tal manera que mirar, el número base, 2 Rs, es 64 dependiendo del octeto crítico. Entonces, mirad, si ahora cogemos una IPv4 al azar, pero /2, y ya podéis cerrar los ojos y empezar a ver dos unos de izquierda a derecha frontalmente en rojo y 30 ceros en negro, /2, dos unos, dos Rs y 30 Hs. ¿De acuerdo? Bien, la R, el bit R más a la derecha, el valor binario, el de arribita, tiene 64. Luego el número base de un /2 y por ende un /10, /18, /26 es más 64, pero dependiendo del octeto. Lo que yo pongo en subíndice, indico que el octeto crítico es el primero, un /10 es el segundo, un /18 es el tercero y un /26 es el cuarto. ¿De acuerdo? Bien, sobre las máscaras y las wildcard no voy a entrar, las deducís vosotras. ¿De acuerdo? Fijaros que la suma de las máscaras asociadas, de la máscara asociada a un /2 y la wildcard a un /2, suman 4255. Y fijaros que el tamaño host totales, como tenemos 30 bits en un /2, 30 bits de host H, 2 a la 30, pues es una red muy, muy, muy grande. De tal manera que esta IP, que se supone que es de un host útil, 103.249.85.72.76/2, su IP de red va a ser algo.0.0.0/2. ¿De acuerdo? Bien, y ese algo va a ser el múltiplo más cercano de 64, más cercano a 103 por defecto. Bueno, pues empezáis. 64 por 0, 0. 64 por 1, 64. Sigo. 64 por 2, 128. Ya me he pasado de 103. Luego, ¿cuál es la IP de red de este host? Pues 64.0.0.0/2. ¿De acuerdo? Bien, y ahora voy a ir
directo al grano, lo demás lo deducís vosotros, y la IP de red, si os dan esta IP, que se supone que es de un host útil, /10 va a ser de la forma, el octeto crítico es el segundo, va a ser de la forma 67 punto algo, punto cero, punto cero, /10. El número base es 64. Bien, ¿cuál es el múltiplo de 64 más cercano a 8 por defecto? Pues cero. Pues efectivamente, esa es la IP de red de este host útil. Este host útil, ¿eh? Se encuentra en la red cuya IPv4 es 67.0.0.0/10. ¿De acuerdo? Bien. Y esta IP, este host útil, se encuentra en la red, os adelanto, 203.45.128.0/18. ¿De acuerdo? Y este host útil, cuya IP está escogido al azar, se encuentra en la red IPv4 200.100.50 múltiplos de 64. 0, 64, 128, 192. 50.192/26. ¿Entendido? Bien, vale. Aquí viene todo el desglose. ¿Entendido? ¿Eh? Vale. ¿Mm? Junto con las IPs de difusión. ¿Mm? Bien, terminamos. Siento extenderme así, pero por favor, si comprendéis todo lo que en este vídeo tutorial se ha explicado, habréis dado un paso de gigante en redes, un paso de gigante. Bien, para practicar, y vamos a coger esta última, por ejemplo, esta IP, 67.8.123.245/10, podéis coger la que queráis. Existe en la web una de las calculadoras que desde nuestro punto de vista es más didáctica, más interesante para que empiece a aprender redes y sobre todo para que empiece a comprender el direccionamiento sin clase. Hemos dejado atrás el direccionamiento con clase, ya lo referenciaremos. Es la calculadora Arcadio, que es una maravilla. ¿De acuerdo? Así que haciendo clic vamos a ir a ese sitio web. Bueno, y podéis meter la IP que entendáis. ¿De acuerdo? A ver, ahora no me va a salir. ¿Eh? Vale. Mala suerte, fuera, Google, es todo Google. Voy a poner Arcadio, calculadora. Bien. También la utilizaremos para el subnetting VLSM y FLSM. Bueno, pues vamos a ver al azar, ¿eh? Y al azar, 158.32.247.96. ¿Y ahora qué prefijo? Pues venga, voy a coger un prefijo donde el octeto crítico sea el tercero, si me permitís. ¿De acuerdo? Por ejemplo, un /20. Los 20 primeros bits son bits de red, rojos. Iluminarlos con vuestro ojo láser rojo. Y los 32 menos 20, 12 bits más a la derecha, son bits de host H. Luego, si tengo 20 unos y 12 ceros, 20 unos y 12 ceros, la máscara de red asociada a ese prefijo será 255.255.240.0. Bien, luego la IP de red en la cual se encuentra ese host va a ser de la forma 158.32.algo.0/20. Bien, y fijaros, el octeto crítico es el tercero, que tiene 4 bits R a su izquierda y 4 menos significativo H. Luego el número base es más 16 en el tercer octeto. Luego la IP de red es el múltiplo de 16, más cercano a 247 por defecto. Pero fijaros, ya cogeréis soltura.
16 por 10 es 160, aún estoy muy lejos de 247. Y fijaros, si cogéis la calculadora, lo voy a poner aquí, ¿eh? Si cogéis 16 por 14, lo he hecho un poquito adrede, es 224 y aquí tengo 247, ¿lo veis? Ya me voy acercando. 224 ha sido 16 por 14. Luego 216 por 15 es 224 más 16, 240. Más 16 ya me paso. Luego, ¿cuál es el múltiplo del número base que es 16 más cercano a 247? Por defecto, 240. Luego, esa es la IP de red. 158.32.240.0/20. Y como el número base es 16 en el tercer octeto, y tengo 4 bits de host H, la IP de difusión, si pongo los 4 bits de host H a 1, esos 4 unos suman 15. Si a 240 le sumo 15, me da 255. Luego ya tengo la IP de difusión. 158.32.255, perdón, 158.32.255.2, a ver, perdonadme, 158.32, punto 255.255/30. ¿Por qué 255 el cuarto octeto? Porque el cuarto octeto está formado por 8 bits. Todo esto lo he hecho mentalmente, si me permitís, pero lo podéis ver. Bueno, he cogido el subnetting, he cogido la calculadora, ¿de acuerdo? ¿Mm? Y mirar, pues no sé ya ni qué. Voy a coger. Ah, mira, esta está aquí, /10/20, vais a calcular y Arcadio, fijaros, la dirección IP en decimal y en binario separado por puntos, obviamente, la máscara Wildcard, la dirección de red 158.32.240, la que hemos comentado. Esta es la dirección de host, deducible por vosotros, fijaros, la dirección de host. ¿Por qué? Porque tengo aquí 12 bits H y estoy codificando también, bueno, 158.32.240.96/20. ¿De acuerdo? El host es el host 00796. ¿Vale? ¿Mm? Bien, que es evidentemente 247 menos 240, 7. ¿De acuerdo? Y 96 menos 0, 96. Bien. Entre la IP de red y la IP de difusión se encuentran todos los hosts útiles o asignables, ¿de acuerdo? Luego, el primer host útil es 240.1/20 y el último host útil es 255.254/20. Y la IP de difusión, que me ha trancado un poquito, ¿eh? Comprobamos que es 255.255/20. Bien, ¿cuál es el tamaño en hosts totales de esta red? 2 elevado a la 12, 2 elevado a la 10 es 1024, 2 elevado a la 12 bits de host es 1024 por 2, 2048 por 2, 4096 hosts totales, menos 2, 4094 hosts asignables o útiles asignables a servidores, impresoras, cámaras IPs, teléfonos IPs, dispositivos inalámbricos, etcétera, 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 etcétera. Aquí os lo dejo todo para comprobar, practicar, practicar y practicar. Y aquí tenéis la explicación paso a paso. ¿De acuerdo? Lo que es una dirección IP que para vosotros, si empecéis con el direccionamiento IPv4, está fenomenalmente bien realizada esta aplicación. ¿De acuerdo? Lo que Arcadio colorea en verde, nosotros lo hemos colorado en rojo, y lo que Arcadio colorea en azul, nosotros son los bits de host H, lo coloreamos en negro. Bien, pues aquí os dejo. Eso es todo. Muchas gracias por vuestra atención y atención. Perdonadme porque ya entiendo que el videotutorial se puede hacer largo. Lo veis en 2, 3 veces.
Aquí tenéis la explicación paso a paso de la máscara de red, de la wildcard, de la dirección de red, de la dirección de host, ¿eh? Del primer host útil, del último host útil, de difusión y los hosts asignables. Casi nada. ¿De acuerdo? Bueno, eso es todo. Muchas gracias.